Mis padres son originarios de un pueblo de Jalisco llamado Jamay. Vivieron en ese lugar hasta después de casarse. Me contaron que aún era pequeña cuando ellos decidieron probar suerte en la ciudad de Guadalajara para tener una mejor vida. Mi papá me dijo que, aunque se fue del pueblo, acudían con mucha frecuencia a visitar a mis abuelos. Pero yo casi no tengo recuerdos de mis familiares en Jamay. Un día llegó a la casa de mis padres mi tía, al menos eso me dijeron, porque cuando la vi no tuve memoria de ella. Mi padre me comentó que cuando íbamos a su pueblo, ella jugaba conmigo y que yo me divertía mucho a su lado, sobre todo los días en los que me llevaba a la laguna. Por más que traté de recordarlo, no lo conseguí. Entendí que hay etapas en nuestra vida que se olvidan o que han permanecido en nuestra memoria de forma vaga. Sin embargo, respecto a ella, mantuve en mi mente un espacio en blanco. La tía Sara se vino a pasar un tiempo con nosotros para saber si lograba adaptarse a la ciudad y quedarse a vivir en ella. Lo que se me hizo muy extraño es que se refirió a la muerte de su mamá como algo muy reciente. No entendí por qué no acudimos a su funeral, al menos nunca escuché a mi papá hablar de ello. Cuando comencé a recordar a su familia, me di cuenta de que hacía mucho tiempo que no íbamos. Mi tía era un tanto curiosa. Ella aún conservaba el acento pueblerino y vestía de forma muy conservadora. Ella se acercó conmigo y me dijo que nos llevaríamos muy bien. Me dio unas palmadas en la espalda, sentí su mano pesada y fría. Le ayudé a acomodar sus pertenencias en la habitación que se encontraba al lado de la mía. Ella me pidió que la apoyara a sacar las cosas de la maleta. Dentro de ella traía un pequeño maletín que tenía un candado. Le pregunté qué era. Ella me respondió que sabía cuál iba a ser mi reacción. Me dijo que el contenido era para mí, pero en otro momento me lo iba a dar, solo era cuestión de ser paciente. Ella se quedó instalándose en el cuarto. Por la noche, cada uno se preparó sus propios alimentos, por lo que me encontraba en la cocina cenando un sándwich cuando ella se acercó y me dijo que siempre me ha considerado una persona especial. Mi tía trató de continuar la charla. Aunque ella era muy amable, yo no me sentí tan cómoda. Me despedí de ella con rapidez y me retiré a mi habitación. Comencé a hacer mi tarea hasta muy tarde, ya todos se habían ido a descansar. Fue cuando alcancé a percibir un ruido dentro de la casa. Este venía de la alcoba de mi tía. Por debajo de la puerta se alcanzaba a distinguir un poco de luz. Era diferente porque emitía cierto destello rojizo. Creí que se trataban de esos focos de colores que tienen una luz muy tenue. Me dirigí hacia el baño. De pronto, comencé a escuchar un murmullo como si estuviesen conversando dos personas. No le tomé el interés suficiente. Me fui al baño. Mientras permanecía dentro de él, escuché con más intensidad las voces. Creí que mi padre se había despertado y estaba conversando con mi tía. Se me hizo muy extraño porque él se dormía muy temprano, ya que madrugaba mucho para irse al trabajo, y mi madre de igual manera se iba a trabajar. Al salir del baño, me fui de inmediato hacia la habitación de mi tía. Ya no se escuchaba ninguna conversación, tampoco estaba la luz encendida. Incluso toqué con delicadeza a la puerta para cerciorarme de que mi tía estaba dormida. Ella ya se había dormido. La casa se encontraba en completo silencio y oscura. Me retiré a mi cuarto con una sensación extraña por lo que había ocurrido. Por la mañana, mis padres ya se habían ido a trabajar, así que pude platicar con mi tía sin que nadie nos interrumpiera. Le dije que la había escuchado conversando con alguien. Ella me miró con sorpresa y me preguntó de dónde sacaba esa idea. ¿Quién podría haber entrado a su habitación sin que nadie se hubiese dado cuenta? Hasta que me dijo que quizás mi mente me estaba jugando una mala pasada. Mi tía se sirvió un vaso con leche, se dio la media vuelta y comenzó a caminar. Cuando volteó y de reojo me hizo una seña de que estaba loca. Me quedé pensando durante unos minutos. No encontré el motivo por el cual mi tía me negase lo que había visto y escuchado.
Ni siquiera le pregunté para hacerle un reclamo, solo por simple curiosidad. Me preparé para irme a la escuela antes de retirarme. Le dije que ya me iba, pero no me respondió. Me quedé con la idea de que mi tía era bastante rara. Cuando llegué por la tarde a mi casa, no había nadie. Fue bastante extraño porque, hasta donde entendía, mi tía no sabía moverse en la ciudad. Pero igual creí que había ido al parque o a un lugar muy cercano. Tomé un aperitivo y me fui a mi cuarto. Sobre mi cama encontré una muñeca pequeña hecha de trapo. Tenía el cabello largo de estambre negro, peinada con 2 coletas y un moño rosa en cada una de ellas. Levanté la muñeca, la revisé por todas partes. Estaba confeccionada a mano, ya que se alcanzaba a distinguir el hilván de las puntadas en su cuello. Traía una pulsera con cuentas de color rojo y un dije que colgaba de ella. Lo revisé, pero no alcancé a distinguir de qué se trataba. Estaba entretenida revisando el objeto cuando escuché las llaves de la puerta. Era mi tía que volvía con una bolsa. Tomé la muñeca y le pregunté si ella la había realizado. Me respondió que sí, que la había elaborado con mucho cariño para mí y que, si me era posible, la llevara a todos lados conmigo para que me protegiera de cualquier peligro. Le agradecí el obsequio, aunque no me agradó del todo. Ya no tenía la edad para andar cargando con una muñeca en mi mochila. En otra ocasión, por la noche, me quedé muy tarde leyendo un libro. Como a eso de las 3 de la madrugada, escuché de nuevo un sonido en el interior de la casa. Dejé de hacer mis actividades con cautela, me asomé fuera de mi habitación y otra vez vi una luz rojiza que se alcanzaba a percibir a través del umbral de la puerta. En esta ocasión, escuché con más claridad que 2 personas estaban platicando. Una voz ronca, como si fuese la de un hombre. Con cautela, me acerqué a la puerta del cuarto de mi tía, me agaché para poder ver a través de ella. Casi no pude ver nada, solo sus pies que se movían de un lado hacia el otro. De pronto, vi otros pies descalzos y, por el tamaño y lo grueso de ellos, pude intuir que eran los de un hombre. De repente, vi que mi tía se detuvo, y los que se encontraban en el interior del cuarto dejaron de platicar. La habitación se quedó en absoluto silencio. Pensé que se habían dado cuenta de mi presencia, así que me reincorporé con cuidado y me fui de inmediato a mi habitación. En cuanto entré a mi cuarto, me tapé con acento agudo por completo con la cobija. Escuché con claridad la perilla de mi puerta cuando mi tía intentó abrirla. Se asomó para cerciorarse de que me encontraba dormida. Como no me moví, ella se retiró a su cuarto, y ya no volví a escuchar nada. La casa quedó en absoluto silencio. Al día siguiente, me levanté más temprano que de costumbre para hablar con alguno de mis padres. Mi mamá se encontraba apurada para irse a su trabajo. Le dije que me diera unos minutos para platicar con ella. Ella me miró con enfado, pero se detuvo. Me preguntó qué cosa era tan urgente como para que me levantara a esa hora. Le expliqué lo que había sucedido esas 2 noches. Ella me dijo que, si no tenía la certeza de lo que sucedía, no inventara cosas. Le respondí que alguien estuvo con mi tía las 2 noches anteriores y que me causaba un poco de temor saber que la persona que estaba con ella era alguien muy extraño. Mi madre tomó su bolsa y me dijo que en otro momento podríamos platicar, ya que se le había hecho muy tarde. Yo decidí ya no volver a hablar de ese asunto y tomé mi mochila para irme a la universidad. Cuando estaba en clase, busqué entre mi bolso uno de mis libros. Me sorprendí al encontrar dentro la muñeca que me había regalado mi tía. Me molesté con ella, ya que pretendía que la llevara para todos lados. La saqué de mi mochila y la puse debajo de la mesa del banco para que mi tía ya no me molestara con ella. Ese día no tuve ganas de regresar temprano y encontrarla en la casa, así que decidí irme a la biblioteca a hacer mi tarea. Trataría de llegar hasta que estuvieran mis padres. Por la noche, me llevé una sorpresa al entrar a mi cuarto. La muñeca estaba sobre mi cama. Estaba segura de que la había dejado en el mueble del salón.
Fue cuando comenzó a darme temor, no solo la muñeca sino también mi tía. Desde su llegada, había sentido una extraña vibra de su parte. Después de que terminé mis actividades, apagué la luz y me fui a dormir. Apenas comenzaba a quedarme dormida cuando escuché que la puerta de la habitación de mi tía se abría. Decidí no hacer caso a lo sucedido. Finalmente, a nadie de mi casa les había interesado, menos a mí. Escuché que tocaron a mi puerta. No me agradaba la sensación de salir de mi cama porque el sueño se me iba a espantar, así que no hice caso. De nuevo insistieron con los golpes en la puerta varias veces, lo hicieron hasta que dejaron de tocar. Por la mañana, le dije a mi tía que insistió mucho en que le abriera la puerta, que era tan urgente para que me despertara a esa hora. Ella me miró extrañada y me dijo que ya imaginaba cosas, que nunca estuvo afuera de mi habitación. Me quedé con la duda, así que por la noche les dije a mis padres, y ellos habían ido a mi habitación. Me respondieron que no lo hicieron. Me quedé peor que al principio, pero dudé de que mi tía me hubiese dicho la verdad. Ella me miraba con mucha atención, con una sonrisa un tanto irónica. El siguiente fin de semana, mi tía tuvo que ir a su pueblo a realizar unos compromisos que tenía. Cuando se fue, me sentí liberada y aproveché la ocasión para entrar a su habitación y revisar sus cosas. No encontré nada de importancia, solo ropa antigua y deslavada. Me senté frente al ropero que tenía un espejo. Me quedé por unos instantes observando cuando de pronto vi una imagen que se reflejaba en este y se encontraba detrás de mí. Era un ser oscuro cuya sonrisa era muy grande. Me volteé de inmediato, pero no logré ver nada. Busqué en el closet y abrí las puertas del ropero, no había nada. Me salí de inmediato de la habitación y cerré la puerta con llave. No podía salir de mi sorpresa y de mi miedo. Sabía que lo que había visto era real, pero no podía darle una explicación. Busqué a mi padre, quizás él sí me creería. Lo esperé que llegara del trabajo. Cuando lo vi llegar, le dije que necesitaba hablar con él sobre la tía Sara. Por fortuna, él sí me puso atención. Cuando terminé de decirle, se limitó a mover la cabeza negativamente. Su actitud me dio miedo. Él me hizo una seña para que guardase silencio. Mi padre me dijo que cuando era muy pequeña sucedió un incidente conmigo. Quizás por eso no tengo recuerdos de mi infancia en el pueblo. Él se quedó callado por unos instantes. Después continuó con la conversación y me comentó que toda la familia acostumbraba a ir con cierta frecuencia al poblado. En una ocasión, mi tía Sara le pidió a mi papá llevarme con ella a la laguna. Mi padre no estaba del todo seguro de que yo la acompañara, ya que llevaba un cesto de ropa para lavar. Creía que mi tía se podía distraer lavando la ropa y que podría ocurrir un accidente. Mi tía le dijo que muchas mujeres iban a la laguna junto con sus hijos y hasta ese momento nunca había ocurrido un accidente. Mi padre accedió. Mi papá continuó con la charla y cada vez se ponía más serio. Él me dijo que ese día yo estuve a punto de morir ahogada. No me dio los detalles porque no los sabía con certeza, pero las personas que estaban en la laguna le aseguraron que no había sido un accidente. Mi tía me llevó de la mano a la parte más honda y después ella regresó conmigo en los brazos. Según mi padre, yo estuve inconsciente por varias horas. En todo momento, mi tía le dijo que no tuvo ninguna intención de hacerme daño, que la gente solo murmuraba en el pueblo e inventaban cosas que no eran ciertas. Mi padre tuvo dudas respecto a lo sucedido, por eso ya no fue al pueblo. Me dijo que ya no quiso exponerse a que me sucediera algo. En ese momento le pregunté si tuvo temor de que algo me ocurriera. Me dijo que sí, ya que se había dado cuenta de que su madre realizaba ciertas prácticas de brujería. Nunca supo qué relación pudo tener aquel incidente conmigo. Sin embargo, ahora creía que mi tía Sara estaba en la casa con alguna intención, quizá por algo que dejó inconcluso en aquel tiempo, ya que lo más seguro es que ella aprendió de su madre la brujería. Todo lo que me dijo mi papá fue una sorpresa.
Le pedí de favor que cuando mi tía viniera de regreso le dijera que se marchara. Él estuvo de acuerdo en hacerlo, solo era cuestión de verla y hablar con ella. Sentí un gran alivio al darme cuenta de que todo lo que creí de mi tía era real. Esa noche estuve tranquila porque sabía que mi tía Sara estaba ausente. Puse un poco de música mientras jugaba en mi consola de videojuegos. Al día siguiente no tenía clases, así que me pude dormir hasta muy tarde. Me encontraba con mis audífonos cuando de repente oí como si alguien la estuviese tocando en la ventana que daba a la calle. Bajé el volumen a los aparatos y escuché con claridad como si lanzaran una piedra. Me levanté para asomarme cuando otro objeto casi rompe el cristal. Escuché el impacto muy fuerte y ya no me quise asomar. Pensé que en cualquier momento podrían romper la ventana. Después de unos minutos, todo quedó en silencio. Ahí me asomé con mucha cautela. A lo lejos vi una silueta que parecía la de una mujer, porque en algún momento vi cómo se le movía la cabellera por el viento. Me retiré de la ventana. Me causó mucho miedo pensar que podría ser o también creer que me buscaba a mí. Lo que restaba de la noche la pasé en vela, sentada sobre la cama. Sin embargo, escuché un sonido en el interior de la casa, como si abrieran la puerta de la habitación de mi tía Sara. Ese ruido no me dio miedo porque sabía que mi tía se encontraba ausente. Así que me levanté para ver qué era. Al abrir la puerta, vi una sombra que se metía al cuarto y cerraba la puerta con un golpe fuerte. En ese instante no supe qué pensar, no comprendí lo que vi y ya no quise indagar más. Regresé a mi cama y aún no salía de mi confusión cuando escuché que alguien tocaba la puerta de mi habitación. Me di cuenta de que una sombra o algo parecido se asomó. Vi cómo movía su cabeza y luego se retiró, dejando la puerta un poco abierta. Ni siquiera me levanté del piso para cerrarla, tenía miedo de ser descubierta. Me quedé por un rato en ese lugar hasta que el sueño me venció. Por la mañana, me despertó la voz de mi tía Sara que acababa de llegar del pueblo. No quería salir, es más, ni siquiera quise verla después de la conversación que tuve con mi padre. Presentía que todo lo que me había sucedido por la noche ella era la culpable. Casi tenía la certeza de que el objetivo de su llegada a la casa era yo, así que preferí no salir durante el día para no tener que verla. Escuché cuando mi tía llamó a mi puerta. No tuve la menor intención de abrirle. Más tarde oí que ella salió a la calle. Fue cuando me sentí con libertad de estar fuera de mi cuarto. Al abrir la puerta, encontré en el piso una caja pequeña. En su interior había un guardapelo. Cuando lo abrí, vi que tenía una foto. Supongo que era la de mi abuela, porque el medallón se veía bastante antiguo. Observé con detenimiento esa foto. Aunque era antigua y estaba un poco desgastada, no pude evitar darme cuenta de que yo tenía un gran parecido a mi abuela. No sé por qué motivo, quizás por la duda que me dio ver esa fotografía, conservé el medallón. Lo puse sobre mi buró y me salí a preparar algún aperitivo. Me encontraba comiendo cuando mi tía regresó. En cuanto me vio, se abalanzó sobre mí y me dio un gran abrazo. Me dijo que me había extrañado mucho. Eso me confundió, ya que teníamos muy pocos días de convivencia. Mi tía se retiró de forma repentina. Cuando regresó, traía con ella el medallón. Me dijo que era necesario que me lo pusiera, que ese objeto era exclusivamente para mí. Le dije que lo haría en otro momento. Ella no me hizo caso, al contrario, tomó la cadena y me la puso alrededor del cuello. En cuanto sentí que tocó mi piel, se me vinieron imágenes a la mente, como si estuviera reviviendo memorias de tiempo pasado. Lo que no entendí es que yo nunca había tenido esas experiencias. Mi tía se dio cuenta de mi confusión, porque se acercó a mí y me susurró al oído que no me preocupara, que esa noche comprendería absolutamente todo lo que hasta ese momento me había ocurrido. Quise quitarme el medallón, pero en eso entró mi padre. Le pidió a mi tía hablar a solas de inmediato. Imaginé lo que mi papá le iba a decir y eso me dio tranquilidad. En ese momento, escuché un grito de mi tía.
Corrí hacia la sala. Mi padre estaba inerte sobre el piso. Volteé a verla. Ella tenía en su cara una sonrisa maléfica. No le tomé el interés necesario, ya que era urgente atender a mi papá. Mi madre llamó a urgencias médicas y en pocos minutos se lo llevaron al hospital. Yo me quise ir con él en la ambulancia, sin embargo, no me lo permitieron. Dijeron que solo podía ir un acompañante. Mi madre me dijo que estuviera tranquila. Ella me informaría la situación en la que se encontraba mi padre. Me sentía tan preocupada que no me importó que me quedara sola con mi tía Sara. Entré de nuevo a la casa. Al cerrar la puerta, ella estaba parada con una planta con raíz en su mano derecha. Detrás de ella había una sombra siniestra muy parecida a la que los últimos días estuve viendo. Ella se fue sobre mí. Sentí como me asfixiaba. Dijo que era el momento de ceder mi cuerpo a su madre. Ella viviría de nuevo. Creí que eran los últimos minutos de mi vida. Cada vez me faltaba más el oxígeno. Fueron unos segundos extraños en los que, de pronto, sentí como si algo traspasara mi cuerpo. Fue en ese momento en el que mi tía me soltó y cayó de espaldas en el suelo. Quedé un poco aturdida, pero tuve el tiempo suficiente para salir de la casa. Me quedé durante un rato afuera sin saber qué haría y con miedo a que mi tía saliera de un momento a otro. Recibí una llamada de mi madre para decirme que mi padre acababa de morir y que mi tía también había muerto. Hasta la fecha, creo que mi padre dio su vida por la mía y su espíritu intervino para protegerme. Gracias por escucharnos y no olvides suscribirte a Sector Siniestro. Seguiremos subiendo más historias de terror. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas.